Buenos días, ¿cómo están? Les habla de nuevo Astro Helber, aquí su canal de temas espirituales con la finalidad del despertar de la conciencia. Hemos tocado temas de astrología. Vamos a seguir con enseñanzas de estos grandes guías espirituales como Cristo Jesús, Cristo Buda, Cristo Samael Aun Weor, y como hemos explicado anteriormente, ellos enseñan el camino para llegar a la perfección, a la autorrealización, a integrarnos con ese Dios como unidad múltiple perfecta. Cada uno lo ha enseñado en su época, a su manera, con las formas de la época, con las palabras de la época, con las conciencias de la época. Entonces, pues vamos a continuar porque todo esto es como un recorrido de sabiduría para que uno vaya poniéndolo en práctica en el diario vivir e ir avanzando espiritualmente. Bueno, hoy vamos a ver un tema, pues que yo creo que está relacionado con las fechas que estamos celebrando en el momento. Sabemos que estamos a 2 días de la Navidad, ¿sí? Que pues materialmente, físicamente, es un momento de compartir en familia, con seres allegados. Uno ve a las personas externamente contentas, alegres, compartiendo, dando regalos, ¿sí? Bueno, eso está bien porque pues eso sirve que eso es un motivador para que las personas sigan adelante con nuevos proyectos, compartan en familia, afiancen lazos familiares, de amistad, de amor. Pero como sabemos, no solamente nos podemos quedar en lo material, o sino pues como explicábamos la clase, el video anterior, se nos acaban las 108 existencias y si no subimos nuestro porcentaje de conciencia, es decir, nuestro porcentaje de alma, que son valores, virtudes, y para eso hay que eliminar todos esos defectos que llevamos dentro y no alimentarlos más, pues está bien lo material, pero también saquémosle que haya un equilibrio, que es lo que significa, recordando un poquitico, la cruz. ¿Sí? Entonces, esta parte, ¿sí? Esta línea horizontal, para que lo recuerden, es este plano físico, de lo que se llama la vida. Por eso Jesús decía, yo soy la verdad, el camino y la vida. Cuando se habla de la vida, pues se habla de que uno tiene que hacer las cosas bien en este plano físico, en este plano material, en el hogar, en el trabajo y en las diferentes actividades. Pero no se puede quedar uno solamente ahí, porque con solo la vida no se despierta conciencia, ¿sí? Con solo dinero, con solo viajes, con solo estudios, con solo compartir en el hogar, no hay que hacer más, o si no, pues ya sabemos qué pasa después de las 108 existencias si no hemos llegado a cierto nivel de conciencia. Entonces, cuando Jesús hace referencia al camino, es la línea vertical que es el porcentaje de alma, es lo mismo que el porcentaje de conciencia que vayamos logrando vida tras vida. Por eso, esa debe ser una prioridad, que uno en esta vida cada vez, y recordando que es alma, conjunto de virtudes, valores, dones, facultades, fuerzas divinas que debemos tener. Es cuando uno ya tenga esos 5 sentidos totalmente despiertos, ¿sí? Que uno tenga intuición, presentimiento, clarividencia, telepatía, sea capaz que cuando uno está en el mundo astral, en el mundo de los sueños, los maestros, los guías espirituales lo instruyan a uno, que se le facilite a uno la meditación para conectarse con las diferentes divinidades. Eso es el camino, lograr esos niveles. Y si uno está consciente en esos niveles, ya no alimenta el ego, porque entiende, comprende que hay que actuar bien en la vida para que la divinidad lo guíe a uno. Recuerden, este cuerpo, esta mente, estas acciones, las emociones que tenemos, que son estados,
de nuestro cuerpo físico de funcionamiento o son vehículo de expresión del ser, de lo divino, y entonces, ¿qué es lo que hace el ser o lo divino? Que también la palabra Cristo, y es lo que vamos a hablar este tema de hoy en el día de hoy. O se manifiesta el ego, los defectos, es decir, los 7 pecados capitales: pereza, orgullo, codicia, ira, lujuria, gula, envidia, miedo, y ahí en adelante, todos los hijos de ellos. Y eso es la representación del diablo, de Satán, como uno lo quiera llamar. Es cuando uno actúa en contra o opuesto a la divinidad. Es como el agua y el aceite. Entonces, que en nuestra vida, en esta existencia que nos corresponde vivir, con las circunstancias que nos corresponde vivir, claro, sigamos haciendo las cosas bien en este plano físico, pero también sacámosle tiempo al camino, porque entonces la verdad, pues la verdad es cuando uno se integra con el ser, porque uno siente que lo que está haciendo es lo que es. Listo, entonces el tema de hoy, vamos a entrar un poquitico más en detalle hablando pues del evento de festividades que se va a celebrar en 2 días. Entonces vamos a hablar el auténtico simbolismo espiritual de la Navidad. Estas son enseñanzas que Jesús en su época dejó cuando él vino, que le enseñó a sus apóstoles, a sus discípulos y a las personas que lo seguían, y él les daba sus instrucciones, sus prácticas. En esta época, Samael aún Weor, que tuvo cuerpo físico de 1917 a 1977, dejó diferentes enseñanzas donde él recuerda nuevamente, no son enseñanzas de él, él vuelve y trae las enseñanzas de Jesús el Cristo, de Buda el Cristo. Así son los maestros, ellos no dicen, síganme a mí, sigan esta sabiduría que es antiquísima y ha guiado a la humanidad toda la vida. Lo que pasa es que como el tiempo va pasando, a uno se le va olvidando las cosas, entonces ahí tienen que estar viniendo continuamente diferentes maestros, diferentes guías en las diferentes continentes para volver a orientar una humanidad que se ha perdido por el ego, por los defectos, por los malos hábitos de vida. Entonces, esto es, cuando se habla espiritual, sabemos que es un trabajo interior. Ese camino solamente lo puede hacer cada uno de nosotros, en su diario vivir, con lo que piense, con lo que hable, con lo que actúe, con lo que sienta, con lo que reaccione. Porque eso es espiritual, actuar bien, con valores, con virtudes. Eso es ser espiritual. Y una persona que conoce las leyes divinas y las cumple, porque actúa de esa manera y se integra con la divinidad y es un vehículo de expresión de la divinidad. Bueno, entonces vemos que ahorita en la Navidad, cuando se habla de la historia, dice que es el nacimiento del niño Dios, del niño Jesús en el pesebre, ¿sí? Entonces hay unos símbolos, ¿sí? Unos objetos, ¿sí? Unos símbolos, como por ejemplo, entonces se habla que Belén, ¿sí? Entonces ahí se dice, no, como es una historia, pero esa historia tiene una enseñanza a través de unos símbolos. A veces no todo se interpreta literalmente. Es como cuando ustedes tengan unos sueños. A veces en los sueños le muestran figuras, números. Hay que entender esa simbología, qué significa, ¿sí? Por ejemplo, se habla que la aldea de Belén, ¿sí? Se habla que un establo, ¿no? Se habla que está el niño Jesús, el niño Dios, nace en el establo. Nosotros, pues, normalmente en los hogares hacen sus pesebres, que representa el establo, ¿sí? Está María y José, ¿sí? Dicen que habían unos 3 reyes magos, ¿cierto? Que ellos estaban siendo orientados o guiados por una estrella y que ellos seguían una estrella
y que en base a esa estrella, pues ellos estaban guiando el nacimiento del niño Jesús, ¿eh? Del niño Dios, ¿eh? Y se habla de un árbol de la Navidad. Entonces vamos a explicar, bueno, esos, esos objetos o esos símbolos, ¿qué representa en el trabajo espiritual que nosotros debemos hacer? Antes de continuar con eso, bueno, y la gente preguntará, bueno, ¿y por qué el 25 de diciembre o el 24 de diciembre a las 12 de la noche se celebra en otro día? Lo que pasa es que también tiene que ver, por ejemplo, en las antiguas culturas se le rendía mucho culto al sol. Entonces, el sol de nuestro sistema solar representa la divinidad, por eso se le llama Cristo Sol. Y por ejemplo, los mayas, los aztecas, los muiscas, los chipchas, los egipcios, todos tenían su culto al sol, porque ellos no solamente lo veían desde una parte física que nos da luz, que nos da vida, que permite que este cuerpo tenga vida, movimiento, porque nos da energía, sino que representa la expresión de Dios como energía perfecta. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre el 24 de diciembre a las 12 de la noche, el sol, porque como la Tierra va girando alrededor del sol, entonces ahí el sol se ubica en el polo sur, en la Antártida. Entonces sabemos que el sol, pasando por cada uno de los, o el planeta Tierra, que es el que gira, pero en este caso como el sol, se demora 365 días en darle toda la vuelta. Entonces vuelve al mismo punto de partida, es decir, al mismo polo sur, la Antártida. Por eso es que en este momento, lo que es en el sur, en Argentina, en Australia, ellos están en verano. Y en el norte, Estados Unidos, Canadá, Europa, que están más cerca del polo norte, están en invierno o comienza el invierno, ¿no? Entonces, ya es una representación, esa es la parte astronómica, ¿sí? De movimiento. ¿Sí? Por eso es que se celebra en esta época. Pero bueno, ahora sí vamos a entrar en qué representan todos estos símbolos para que los pongan en práctica, para que puedan avanzar en su nivel de conciencia, porque eso es a lo que vinimos. Que lo físico sea un instrumento para avanzar en lo espiritual. Y por eso dicen, si uno está bien espiritualmente, que es estar bien interiormente, lo exterior fluye por añadidura. Entonces, cuando se habla de Belén, ¿sí? Que se menciona dice que es una aldea. Mira que si uno se pone a buscar la historia, pónganse a hacerlo a ver si encuentran. En esa época no existía ninguna aldea de Belén. Póngase a leer la historia, no. Lo que pasa es que Belén, en el lenguaje de Caldea, ¿sí? Que era donde se celebró, donde se vivió ese evento, donde se manifestó esa enseñanza, en Caldea, Belén significa, la palabra Bel significa fuego, torre de fuego. Y ahorita hablamos a qué fuego se hace referencia. Uno sabe que con el fuego se purifica, ¿no? Es una representación del fuego, ¿cierto? Entonces, eso es lo que significa que hay que trabajar con el fuego. Ahorita vemos qué tipo de fuego hay que trabajar. No es que uno vaya a prender una hoguera y se va a echar en la hoguera, ¿sí? No, vamos a ver qué tipo de fuego. Cuando se habla de establo, o por ejemplo, cuando ustedes sueñen con un vehículo, hace representación al cuerpo físico. Entonces, ahora, en vez de nosotros llamarlo establo, normalmente le dimos el nombre de pesebre y por eso se coloca un pesebre. ¿Y qué se está colocando en el pesebre? O cuando se hablaba de establo, se colocaban unos animales, ¿cierto? Que el burro, sí, los diferentes animales que, porque cualquier pesebre que tiene ahí, el niño Jesús en el medio, le colocan a María y José, los tres reyes magos y rodeado de animales. ¿Se acuerda que yo les decía que nosotros estamos en un proceso de evolución que empezamos por el reino mineral, reino vegetal, reino animal y luego pasamos a este estado de seres humanos, donde nos dan 108 existencias para la perfección, ir aprendiendo lo bueno y lo malo, ¿sí? Y al final nos decimos, nos vamos por el mal, seguimos alimentando el ego hasta que nos acaben las 108 existencias o despertamos conscientes. Entonces, por ello le decía que nosotros todavía no somos verdaderos hombres, somos animales intelectuales. Los animales
en el establo, en el pesebre, representan los defectos que llevamos en nuestro interior, porque hablamos que los defectos son los que hacen que cometamos errores. Si uno actúa con pereza, con orgullo o piensa con ira, con codicia, pues va a estar cometiendo errores en el diario vivir, se va a estar haciendo daño a uno mismo, le va a estar haciendo daño a los demás y por eso es que uno se enferma y lleva a la muerte física, ya sea por una enfermedad, por un accidente, por violencia, porque un defecto lo llevó a uno a esas situaciones, ¿no? Entonces, el establo, el pesebre con los animales, representa los defectos que llevamos en nuestro interior. El niño Jesús representa, decía Jesús, cuando, o eso dicen los sacerdotes, los pastores, que Jesucristo se sacrificó por nosotros. Él vino fue a enseñarnos. No con solo uno creer ya también se va a salvar. Si uno no elimina los defectos de su interior y no los deja de alimentar, ninguna salvación, ningún cielo. Se acaban las 108 existencia y palos. Lo que explicamos en el video anterior, para los diferentes niveles de infierno. Como dice, nos vamos para el mundo de Hades. ¿Sí? Entonces, cuando se habla del niño Jesús es que debe nacer en nosotros ese Cristo. Y nosotros tenemos que integrarnos con nuestro Cristo íntimo, con nuestro ser, el ser es el espíritu, el Cristo íntimo es una fuerza divina, una fuerza cósmica divina. Por eso Jesús, él tenía el nombre Jesús el Cristo, Cristo Jesús. Es un ser que hizo una obra espiritual y encarnó esa fuerza cósmica que le dio las fuerzas, las facultades, los dones para guiar a una humanidad, para dar una enseñanza y para terminar de hacer su obra, porque ellos terminan puliéndose y poniéndose. ¿Sí? Entonces, el niño Jesús es que ese Jesús, es decir, ese Cristo interno, debe nacer dentro de uno. Uno debe integrarse con su ser. Y eso, ahorita lo explicamos, cómo todos estos se relacionan. Cuando se hablan de los tres reyes magos, ¿sí? Es el proceso de purificación. Cuando hablamos de fuego, ahorita hablamos del fuego un poquito, ¿sí? En la parte, ¿qué significa en la parte espiritual? Es el proceso de purificación. Son tres niveles que se deben ir logrando. Porque la finalidad, cuando se habla de la estrella, se habla del sello de Salomón. Y sabemos que la estrella de Salomón o el sello de Salomón es la misma estrella de David, es decir, la estrella de 6 puntas, ¿sí? Entonces ahí de pronto los que saben un poquito de cábala entenderán, lo que pasa es que tiene varios significados esa estrella, ¿sí? Entonces hablamos acá de la estrella de David, ¿no? Entonces, porque al finalizar es ganarnos el sello de Salomón, es decir, integrarnos con la divinidad. Bueno, y el árbol de la Navidad, ¿sí? Hace referencia a los 10 sefirotes del árbol de la vida, que son las enseñanzas del árbol de la vida, que es un tema cabalístico. Por eso les decía que las enseñanzas, todas las enseñanzas del cristianismo, del budismo, del judaísmo, de los egipcios, nos ayudan a comprender todo ese paso a paso que debemos hacer para hacer ese avance espiritual. Por eso nunca dejen de buscar la sabiduría, pero una sabiduría que sea práctica. Bueno, entonces, sabemos que la finalidad es que nazca. Lo que hace la Navidad es recordarnos que tiene que nacer ese niño Jesús dentro de nosotros, integrarnos con nuestro ser. Pero para integrarnos con nuestro ser, necesitamos eliminar esos defectos que llevamos dentro de nuestro interior. Entonces, para eso se necesita trabajar con el fuego interno. Y eso es lo que se llama transmutar
la transmutación de la energía sexual. Y esa transmutación se logra haciendo ejercicios de respiración. Por eso es muy importante, porque cuando uno respira, hace inhalación. ¿De dónde sube esa energía? Del coxis y de los órganos sexuales. Por eso se habla de transmutación de la energía sexual, porque es la energía más poderosa que tiene el ser humano. Porque mira que es la única capaz de hacer nacer a un vivo, hacer nacer a un ser vivo. Es decir, un óvulo y un espermatozoide se unen y nace un bebé, niña o niño. Entonces tiene ese potencial y cada vez que uno hace ejercicios, por eso tengan el hábito de todas las mañanas hacer ejercicios de respiración, ya sea porque practiquen yoga, que tienen ciertas posiciones o con solo ejercicios, porque eso es vida. Y ojalá lo hagan hacia el oriente, que es donde está saliendo el sol. En la mañana, donde sale el sol, entre 5 y 7 de la mañana, hacia el oriente. O hacen la vocalización de un mantra, tanto, por ejemplo, el Om. Om. Ese es el fuego, esa es la torre. A eso hace referencia Belén, a ese fuego que tiene que. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el proceso anatómico que ocurre o interiormente cuando uno hace ejercicios de respiración y está haciendo subir esa energía sexual? Creo que todo, al inhalar entra energía vital que uno está absorbiendo, que uno está captando del universo, entra energía solar. Entonces, esa energía solar entra al cuerpo. Al sostener, esa energía se distribuye por todos los átomos del cuerpo. Y si los átomos se revitalizan, pues las células, las moléculas, los órganos trabajan mejor. Y al exhalar, uno bota las toxinas del cuerpo. O si uno hace la vocalización de un mantra, cada mantra es una palabra de poder que nos ayuda para muchas cosas. Entonces, por eso existen muchos mantras. ¿Sí? Entonces, con eso, la idea es que uno esté continuamente, como con ese fuego, ¿cierto? Hay que eliminar estos defectos. Por eso es muy importante que en el diario vivir ustedes estén autoobservando, viviendo el presente y esos defectos que ustedes vean que si durante el día ustedes actuaron con mucho mal genio, con mucho orgullo, con mucho egoísmo, con muchos celos, con mucha agresividad, con mucha irresponsabilidad, impuntualidad. Cuando hagan el ejercicio de respiración, es un ejercicio de respiración que uno debe hacer en la mañana y antes de acostarse. Entonces, cada vez que ustedes hagan un ejercicio de respiración, eso es lo que representa María y Jesús en el nacimiento del niño Dios. María es Dios femenina, José es Dios masculino, es decir, la energía expresada tanto en la parte masculina como en la femenina, que ayudan a lo mismo, a ayudarnos. Entonces uno le pide a su María y José, o a su ser y a su Madre Divina, como uno lo llame, porque en diferentes culturas tienen diferentes nombres. Por ejemplo, en los egipcios, a, a José o al ser se le llamaba Osiris, y a nuestra Madre Divina, en los cristianos se le llama María, ya se le llamaba Isis, pero es lo mismo, son arquetipos, pero al final significan lo mismo. Entonces, cuando uno haga esos ejercicios de respiración, la rutina que tenga, entonces uno le pide a su ser y a su Madre Divina que a través de esa energía que va a transmutar, que va a hacer subir, le elimine ese defecto que se está manifestando. Ese es como un paso. Por eso, esa, en, en esa, cuando se habla en esa aldea de Belén nació el niño Jesús, significa que con el fuego que uno sube por su cuerpo, elimina, quema esa energía del defecto. Pero no es por hacerlo una vez que lo va a eliminar, es un proceso.
Dicen que para uno eliminar un defecto, ¿sí? Dicen que el defecto está en 49 niveles de la mente. Entonces habría que hacer trabajar en el mismo defecto 49 veces porque tiene 49 duplicados, pero al menos le va a ir quitando fuerza. A eso hace referencia. Que si no autoobservamos, no somos conscientes de los defectos, no los dejamos de alimentar y no los eliminamos con la ayuda del fuego, de la energía, de la transmutación de la energía sexual, que se hace a través de ejercicios de respiración, pues nunca nos vamos a integrar con nuestro ser, nunca van a ser en nosotros ese Cristo, esa fuerza cósmica divina, y pues nunca vamos a lograr la Navidad dentro de nosotros, nunca vamos a llegar a la perfección. Ese es el camino. Obviamente que eso tiene mucho detalle, pero por lo menos que haya la idea, que por lo menos que se coloquen como meta de aquí en adelante estar más en autoobservación, que si identifican un ego, no alimentarlo más. Uno cómo no alimenta un ego, porque no es fácil eliminarlo, porque es un proceso, pero por lo menos quitándose, cambiando hábitos, hábitos que no le den alimento al ego. Por ejemplo, si una persona es muy vanidosa, ¿sí? O tiende a malgastar el dinero, ¿sí? Y, por ejemplo, sabe que cada vez que va a un centro comercial, pues siempre se va a antojar de algo y siempre va a haber algo y lo va a comprar. Entonces, pues no vaya tanto al centro comercial, más bien haga caminatas, ¿sí? Haga ejercicio, vaya y aprenda a hacer ejercicio de respiración, contacto con la naturaleza. Si uno sabe que es muy agresivo y muy mal geniado y a veces violento, ¿sí? Pero uno se la pasa viendo películas o series, ¿sí? En televisión donde hay violencia, pues eso obviamente que va a alimentar la violencia, ¿sí? Si una persona es muy lujuriosa y entonces cada vez que va caminando por la calle siempre se queda observando al sexo opuesto, pues agache la cabeza cuando vaya en la calle para que evite, porque entonces eso alimenta la lujuria, si no tiene la voluntad para decir no, para no mirar cómo es. Ahí donde entra, hay que cambiar hábitos de vida. Si uno tiene hábitos saludables, hace que ese ego no se pueda manifestar. Pero si uno tiene hábitos que le dan vida al ego, pues cuando uno va a eliminar el ego, porque siempre se está multiplicando. Entonces, eso es lo que hace referencia el niño Jesús, nosotros tenemos que integrarnos con nuestro ser y cómo nos integramos con nuestro ser hasta llegar a un momento a adquirir ese Cristo, volvernos Cristos, cuando terminemos de eliminar todos esos defectos que llevamos en nuestro interior. Puede que en esta vida no alcancemos, pero por lo menos que avancemos ese porcentaje. Ay, que si tenemos un 3 un 5% pues que lleguemos en esta existencia a un 10 a un 20 un 30 para que nos den vidas posteriores y lo podamos seguir terminando el trabajo. Cuando se hablan de los tres reyes magos, ellos, ¿qué representan? El sello de la estrella de David o el sello de Salomón. Esto representa, entonces se le llama azufre, ¿sí? Al triángulo de arriba, alquímicamente, porque eso es alquimia, para los que le interesan, busquen la palabra alquimia, transmutación de la energía sexual, suprasexualidad, y ahí van a conocer, van a comprender de pronto estos, pues en una profundidad mayor a lo que se está explicando acá. Y el triángulo hacia abajo representa el mercurio. El mercurio es el esperma, es decir, la energía sexual, tanto en el hombre como en la mujer. En el hombre, el semen, en la mujer, se le llama líbido o tendrá otro nombre, ¿sí? Y el azufre es cuando uno hace energía, cuando hace ese ejercicio de respiración, ese esperma se vuelve energía sexual, es decir, una energía que revitaliza el cuerpo. Y eso es lo que se llama que la persona revitaliza su cuerpo vital, lo que llaman el aura de la persona. Y si hay un cuerpo vital, un cuerpo astral muy sanos,
pues el cuerpo físico también tiene más vitalidad y es más sano. ¿Sí? Entonces, es esa mezcla, es trabajar con esa energía, distribuir esa energía y no estarla botando todo el tiempo. ¿Sí? Eso, es decir, una persona que tiene esas prácticas, es una energía que empieza a ver todo mucho más claro, está más ubicado. No digo que no se enferme, que no se sienta cansado, obvio, porque hay defectos, los defectos nos cansan y eliminar defectos toma demasiados años, pero por lo menos hay más energía vital. Por eso cuando se habla en este evento histórico de la Navidad, estaban guiados por esa estrella. Si la persona no distribuye esa energía, pues nunca va a trabajar con el fuego, mucho menos va a eliminar los defectos y mucho menos se va a integrar en la totalidad con su ser. Tendrá momentos de destellos de intuición, destellos de clarividencia, destellos de iluminación, porque hay momentos donde eso llega y hay personas que ya nacieron con dones en esa parte, pero nunca llegarán al 100% de la iluminación. Esas son las enseñanzas secretas que lo que realmente enseñó un Jesús, un Buda, un Samael, a un Beor en esta época. Y los tres Reyes Magos es el nivel, son los tres, dicen que los tres Reyes Magos que traían tres regalos, acá se representa, son con tres colores. Y esos tres colores tienen que ver con el trabajo, con el avance que va haciendo en el trabajo. Entonces hay un color negro, el primero, el segundo color es amarillo, es blanco, y el tercer color es amarillo. Entonces, eso son los niveles internos que la persona va teniendo como colores internos o el aura interna de la persona que va teniendo en la medida que hace, que trabaja con ese fuego, que distribuye esa energía y que va eliminando defectos. Es el proceso de perfección que uno debe ir haciendo. Puede que en esta uno no alcance a llegar ni al amarillo, pero por lo menos que ese negro, negro que uno cambie, deje de alimentar gran parte de sus defectos en esta vida y logre eliminar algunos para que logre ya entre un negro y pase un blanco. Y por eso se habla hasta que existe un cuarto rey mago, y ese está representado por el color púrpura. Y ese es un color muy espiritual. Dicen que cuando alguien ya llega a ese nivel, es cuando ya es una persona, un maestro totalmente perfecto, como un Jesús, como un Buda, como un Samael un Beor, como un Krishna, como un Quetzalcóatl, como un Conde San Germán, como un Don Conde Cagliostro, y eso se llaman los maestros inmortales. Esta es la enseñanza para llegar uno a la inmortalidad, para que ya la muerte física no pueda con uno. Entonces, la Navidad es un recorderis, uno lo debe ver espiritualmente como que le están recordando el trabajo, así a grosso modo, de una manera general, porque pues obviamente que cada uno eso tiene su detalle, su paso a paso, que el conocimiento que explica el paso a paso para hacer esto son las enseñanzas del tarot egipcio. Por eso yo me vinculé con el tarot egipcio después de saber astrología, porque le dice a uno la manera de hacer esto, el paso a paso. Cada arcano, cada uno de los 22 arcanos y cada uno de los 56 arcanos menores es una enseñanza, aparte que puede servir como consulta también, pero son enseñanzas, es un estilo de vida. Y el árbol de la Navidad, cuando se hablan de los 10 sefirotes de la vida, dicen que es la estructura energética de Dios. Son los niveles de conciencia que uno va llegando a los diferentes cuerpos que uno se va integrando. Entonces, ustedes saben que el de abajo se llama Malkut, representa el cuerpo físico, donde estamos. Luego Yesod, que tenemos que activar nuestro cuerpo vital. ¿Y cómo lo activamos? Haciendo ejercicios de respiración. Eso nos va a permitir conectarnos, porque el cuerpo vital está en la cuarta dimensión. Luego nos conectamos con los dos de arriba, de al lado, que hay uno al lado, otro lado, uno a la derecha, otro a la izquierda. A la izquierda está Hot, que hace referencia al cuerpo astral, es cuando uno empieza a tener sueños más lúcidos. Luego está Nexac,
Es el séptimo, que tiene que ver con el cuerpo mental, pero no es esa mente razonativa que tenemos, no, es esa mente cósmica donde el conocimiento es uno solo. Entonces, por eso dicen que la mejor manera de pensar es no pensar. Por eso se le llama al mundo en Exá, se le llama la mente de Buda. ¿Y cuál era la enseñanza de Buda? Meditar, estar en silencio, para que el ser se pueda manifestar. Y cuando uno se integra con esos primeros cuatro sefirotes de abajo, llega a Tiferet, termina de fabricar el alma, porque representa el alma humana. Luego, si uno ya logra eliminar esos defectos, llega a Geburah, que es el quinto, se le llama el alma divina, pero representa la ley divina. Entonces ya queda uno a paz y salvo con el señor Anubis y los 42 jueces del karma, ya donde están los registros acásicos. Y luego está el otro, el cuarto Cheset, que es nuestro ser, nuestro espíritu, es el trabajo, mire, el ser, allá donde tenemos que llegar. Todo lleva lo mismo. Y en la parte de arriba el Keter, el primero, el dos, Chocmac, Binah, el tercero representa, también es una representación de ese triángulo hacia arriba, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, el Padre se le llama el anciano de los días, el Padre de nuestro ser, de donde viene, brota toda esa sabiduría. Chocmac representa el Cristo, de ahí sale, por eso se le llama el segundo logos, de ahí sale esa fuerza crística. Y representa el amor. Por eso es que un Cristo Jesús, un Cristo Buda, ¿ellos a qué vinieron? A enseñar por amor a la humanidad esta sabiduría para que saliéramos de la inconsciencia y salgamos de estos infiernos que nos encontramos por nuestros malos hábitos y de estos karmas que nos seguimos ganando por actuar mal. Y Binah representa el Espíritu Santo. Bueno, esa era la enseñanza de hoy, pues yo sé que tiene términos bastante profundos, no es fácil de entender, pero por lo menos que esto les abra, estén abiertos a profundizar en estos temas y una feliz Navidad, que puedan, que compartan con su familia, con sus seres allegados, pero lo más importante, estar en armonía con su ser. Pídanle a su ser el 24 de diciembre, antes de las 12 de la noche, en un momento, hagan una oración, que es un día cósmico, pues que pues hay un movimiento del sol, ¿sí? Nuevamente son días donde se abren ciertos portales, donde se mueven ciertas energías cósmicas, porque hubo un evento en esa época. Pídanle a su ser que le den la fuerza para avanzar espiritualmente y para lograr sus objetivos. Porque si uno está integrado con su ser, le queda más fácil avanzar en todo lo material, el amor, el dinero, el trabajo, la salud se da por añadidura, fluye por añadidura. Obviamente, hay unas épocas donde las cosas fluyen más que otras, es normal, ¿sí? Pero que vean es como lo vean como que también hay que hacer un trabajo interior para avanzar en el camino. Entonces, una feliz Navidad y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad.